Y muy buenas a todos, bienvenidos a Dos Colegas Sports. Es el segundo vídeo del canal, estamos empezando, chavales. Y en el día de hoy os traemos una predicción del Mundial, aunque ya han pasado cuatro eliminatorias y estamos a punto ya de ser Noruega, Costa de Marfil. Vamos a hacer nuestra predicción contando también yo cómo pensaba antes de ese Sudáfrica-Canadá lo que iba a pasar, ¿vale? O sea, aunque se hayan jugado cuatro, voy a decir lo que yo creía que hubiese pasado también en esos cuatro. Así que, bueno, vamos a empezar en orden. Alemania-Paraguay, que ayer fue una tanda de penaltis agónica, en el que Manuel Neuer paró ese penalti que no paraba desde hace más de 2 años. Y Paraguay lograba una clasificación histórica. Yo, en este partido, yo hace 2 días, cuando te dije yo en solitario, fuera de cámaras, yo apostaba por Alemania. Alemania que claramente tenía un buen equipo, perdió contra Ecuador, pero no se jugaba nada los alemanes. Así que yo pensaba que los alemanes iban a llegar con fuerzas distintas, ya como primeros. Les remontó otra selección sudamericana, pero pensaba que iban a seguir más fuertes, incluso podría haber pasado una goleada, podría haber sido. Pero Paraguay salió muy bien, salió con buena defensa, salió con buenas contras, y Paraguay pues pudo aguantar el empate, ese gol polémico también fuera bueno, de falta al portero en la prórroga, que le anulan a Jonathan Tah. Pero bueno, para mí Paraguay, incluso, bueno, sí se merece pasar, a pesar de ese gol que algunos dicen que fue, algunos que dicen que no, pero clasificación histórica y otro ridículo de Alemania. Yo hubiese dicho que hubiese pasado a Alemania, pero bueno, ahí sería primer partido, primer error, la verdad. No voy a mentir. Luego tendríamos el Francia-Suecia, que es hoy a las 11 cuando lo estoy grabando, o sea, a ver si lo puedo subir hoy. Y este Francia-Suecia, a ver, Suecia llega como tercera del grupo D, empate con Japón, victoria muy, muy fácil contra Túnez y una derrota que nadie se esperaba, esa goleada de Países Bajos a Suecia, Países Bajos ya eliminada. O sea, hay que poner ese impacto que también todas las del grupo D están eliminadas menos Suecia. Túnez eliminada en fase de grupos, luego Países Bajos en esa tanda también, bueno, tanda, la de Países Bajos-Marruecos que incluso superó esa tanda de Alemania-Paraguay. Para mí, esa fue una tanda muy, muy, muy rara que ya ahora mismo comentaremos. Y Japón, que quedó segunda del grupo F, pues haciendo pues una fase de grupos como viene haciendo Japón en todos los mundiales. Muy, muy bien, muy buena, muy asequible. Pero ese Brasil en 16 le ha costado. Pero bueno, Suecia le toca contra, para mí, una de las mejores selecciones que hay, claramente. O sea, dos finales consecutivas en mundiales. La última la perdió en penaltis, la anterior la ganó en Rusia 4-2 contra Croacia. Y Francia llega muy fuerte. Yo pensaba antes del Mundial que Francia, pues como se vio también en el partido de amistoso contra Costa de Marfil, previa al Mundial, en el que Francia no mostraba mucho fútbol, no muchos jugadores, bueno, ya sea Olise, Mbappé, Dembélé, los de siempre, Cherki, entre otros, y se pensaba que Francia pues iba a llegar, pues como se le dio un poco en la final, ¿no? Con mucho poderío de jugadores, pero en la final de Qatar, pero con poco fútbol. O sea, pero ha llegado al Mundial y la verdad es que a mí, entre otros, me han callado la boca. Yo pensaba que Francia iba a hacer una fase de grupos un poco más discreta, o sea, primera de grupo seguramente, incluso por detrás de Noruega, pero también, aparte, un grupo en el que está Irak, que bueno, Irak, entiendo ese 3-0, y luego el partido de Senegal, que casi gana a Francia solo por un gol, pero estuvieron enchufados Mbappé y Olise, y luego ya se unió Dembélé en la segunda y tercera jornada. Entonces ahí no había nada que hacer. Entonces Francia llega muy fuerte, Suecia. Yo a Suecia le daba como una de las revelaciones al quedar segunda o primera. Pero al final ha quedado tercera. Esa derrota contra Países Bajos 5-1 le ha dolido. Pero luego está el empate a uno con Japón, que lo firmaron ambos equipos. Yo creo que Japón tampoco jugó mucho, muy en serio. Jugó pues diciendo el empate me vale, primera de grupo no voy a quedar porque Países Bajos va a ganar a Túnez. Y Francia, a ver, solo hace falta que esté Olise. Con que esté Olise y uno de los de arriba, yo creo que ya Francia está en octavos. Es verdad que llevamos ya cuatro de 16avos, pero. Y con ningún. Cuatro de 16avos.
y todos se resuelven en los minutos finales. O sea, prórroga, penaltis o en el descuento como el de Brasil y el de gol de Stephen Eustaquio en Canadá. Yo creo que si no, si el Noruega Costa de Marfil no acaba llegando a la prórroga, que puede ser también un típico partido que puede llegar a la prórroga, minutos finales, empate, Francia-Suecia puede ser la primera goleada del Mundial en eliminatorias. Y yo creo que Francia va a pasar, no hay sorpresa aquí. Sudáfrica-Canadá, que quedó 0-1. Partido un poco tosco. Sudáfrica aguantando. Actuó alguna Sudáfrica, la contra. Canadá más o menos dominando. Sacó muchas sobre la línea Canadá. O sea, Sudáfrica. O sea, Canadá tuvo muchas, muchas ocasiones que las sacaron los sudafricanos sobre la línea de gol. O sea, Canadá incluso se mereció más y al final, pues Sudáfrica que se quedó con la miel en los labios de llegar en la prórroga y Canadá que al final con ese gol de Stephen Eustaquio que estaba muy mal defendido, estaban despistados ahí los defensores sudafricanos y Canadá, yo a Canadá le hubiese dado que pasaba, yo a Canadá le hubiese dado que pasaba, si es verdad que yo le hubiese dado por un 2-0 o incluso un 2-1 más o menos, pero sí, Canadá era favorita. No jugaba en casa, jugaba en Estados Unidos, pero Canadá logró contra una selección que sorprendió en su grupo a Corea y a República Checa en ese empate a uno con ese penalti que metió Mokoena. Y, y Canadá que, que se cuelan octavos por primera vez en la historia de los mundiales. Luego, Países Bajos, Marruecos. Bueno, el partido de esta madrugada. Si alguien se habrá quedado a verlo, pues un partido en el que primera parte un poco tostón, sin mucho fútbol, tuvo un remate, si no recuerdo mal, en un córner Marruecos al primer palo, que, que paró Verbruggen, un Verbruggen muy enchufado, un Verbruggen que hizo un partido, bueno, puede ser incluso el mejor de Países Bajos ayer, el portero, y mira que es complicado decir que, que el portero ha sido el mejor de tu equipo cuando has perdido el partido en tanda de penaltis. Pero bueno, tuvimos en la segunda parte un encuentro un poco más parejo, Marruecos dominando muy al principio de la segunda parte, muchos tiros, y Países Bajos pues intentando salir a la contra, también una segada que tuvo ahí Miki Van de Ven a Hakimi en un mano a mano, muy bien el central de Tottenham, y, y Marruecos al final pasa con ese gol agónico en el 90+1, Cody Gakpo, bueno, esa contra de Summerville, y cómo creyó en la jugada Cody Gakpo para acabar rematando ese 1-0 y Países Bajos que se quedó solo a 5 minutos de esos octavos de final contra una selección muy potente como es Marruecos, que viene a hacer un cuarto puesto en el Mundial de Qatar. Y al final, pues ese gol en el 90+1, muy mal defendido, un centro, pues como cualquier otro, y acaba remontando eh, Marruecos y el partido para la prórroga. Y al final, la prórroga Bueno, la prórroga no fue de mucho poderío ofensivo, fue más defensivamente esa prórroga. Aguantar el resultado, un poco de miedo, un poco de decir, oye, si defiendo esto, hay penaltis y pase lo que pase, porque si no, pues defiendo mal una jugada y me voy fuera. Al final, tanda de penaltis, que vimos incluso un penalti que tiró Ragimi, el segundo de Marruecos, que Verbruggen se introduce con su propia pierna después de pararlo hacia su portería. Y al final, pues por ese gol se puede decir que pasó Marruecos. También, bueno, tuvimos un tiro al larguero un tiro al larguero que no sé si fue de Marruecos o de Países Bajos ahora mismo. Tuvimos un palo de Kluivert, el mismo palo de Hakimi, o sea, Kluivert palo izquierdo y Hakimi palo izquierdo. Tuvimos a Quinten Timber que tiró el penalti a la izquierda fuera, bastante desviado, la verdad. Y, y un penalti, una tanda muy interesante, muy agónica, que parecía que iba a ganar Países Bajos, luego Marruecos, Países Bajos, Marruecos, y al final, pues los que tiraron mejor que fueron los de Marruecos, o sea, menos el de Rahimi y alguno más. Eh, Países Bajos, si fallas tres penaltis, está fuera. Marruecos casi falla tres penaltis, ¿no? Es el de Rahimi, pero si no hubiese habido una muerte súbita más, ¿no? Pero Bono una tanda de penaltis, esa parada a Summerville en el quinto penalti, con mano, cómo estira la mano,
para lograr parar ese penalti de, del jugador ex del Leeds y actual del West Ham. Y al final, para mí, en este partido yo pensaba que iba a pasar Países Bajos, la veía muy bien al principio de este mundial. Si hubiese pronosticado yo un Países Bajos-Marruecos antes de que empezase este mundial, yo hubiese pensado que en este Países Bajos-Marruecos pasaba Marruecos. La veía mejor, la veía con plantilla muy buena, aunque Países Bajos por jugadores yo creo que tiene mejores en 1-1 individual, pero Países Bajos me ha gustado mucho en esta fase de grupos, un 7-9, solo con ese empate a Japón, uno de los mejores partidos, empate a 2, los japoneses, qué efectividad en ese partido, con muy poco lograron hacer 2 goles a Países Bajos, y luego Países Bajos, como sorprendió a Suecia 5-1, partidazo, y luego contra Túnez, pues poquito más que hacer, una selección que ya estaba eliminada, y yo aquí hubiese apostado por Países Bajos, así que sería mi segundo error, ¿no? Este de Países Bajos-Marruecos, pero bueno, es una tanda de penaltis, llevamos 2 errores, ¿no? Y 2 en tandas. Y a partir de aquí, bueno, tenemos Brasil-Japón, voy a intentar hacerlo un poquito más corto, porque me estoy alargando y parece que estoy aquí comentando todo el partido. Tenemos Portugal-Croacia, ¿vale? Portugal-Croacia es el primer derbi europeo que tenemos. Bueno, no, derbi europeo, tenemos el Francia-Suecia. De aquí arriba sería el segundo derbi europeo, pero en esta parte izquierda del cuadro tenemos una cantidad de equipos europeos espectaculares. En la derecha tenemos a Suiza, tenemos a Inglaterra y tenemos a Noruega, si no he contado mal. O sea, a 3 selecciones y una de ellas solamente es favorita para llegar a una semifinal de final, como es Inglaterra. Y, y en la izquierda, pues, solo hace falta mirar la potencia de los europeos de nuestro continente. Así que Portugal-Croacia, aquí es el last dance de Cristiano o de Luka Modric. Fase de grupos decepcionante de Portugal. La de Croacia más o menos se podía esperar, ¿no? Uno de los mejores partidos también es en Inglaterra, Croacia 4-2, muchos goles, golazos. Eh, a partir de ahí Inglaterra que bajó su nivel después del partido, pero acabó pasando primera. Y Croacia que le costó mucho la segunda jornada a Panamá 1-0, ganó Croacia con un solitario gol. Eh, y al final que se queda Croacia pues un poco ni fu ni fa, ¿no? O sea, pierde contra Inglaterra, normal, gana Panamá, aunque sea solo por un gol, y luego gana, y, y al final pues acaba pasando con esas 2 victorias contra las más flojas del grupo en teoría, que casi queda incluso primera Croacia si llegan a empatar Panamá e Inglaterra, que al final rompió la portería Jude Bellingham. Y al final, Portugal-Croacia, las dance de Cristiano y Modric. Aquí uno de los dos se queda fuera. Modric seguramente se retira después del Mundial. Y Cristiano, pues veremos si sigue buscando el hito de los 1000 goles. Pero aquí, por plantilla, sinceramente, porque para mí la fase de grupos de los dos ha sido bastante mala. Muy mala la de Portugal, con esa plantilla que tenía. Esos empates sobre todo contra el Congo. Contra el Congo, ese empate no se lo puede permitir Portugal si luego eh, prácticamente perder contra Colombia porque jugó muchísimo mejor Colombia. Yo aún así doy favorita a Portugal. Yo creo que Portugal va a pasar. Croacia lleva ya, bueno, ya que lleva últimos 2 mundiales, 2 semifinales y una final en la de Rusia. Viene muy bien en los mundiales Croacia, muchísimo mejor que Portugal, pero es que Portugal, por lo que se juega, yo creo que es más importante. Luego tenemos en España Austria, también otro derbi europeo. Ya con este bracket de estos 4 tendremos ya a un cuarto finalista europeo asegurado, ¿vale? Así que España-Austria. Austria que es que estuvo a un minuto, bueno, a segundos de quedarse eliminada contra Argelia con ese gol agónico de Riyad Mahrez 3-2 y luego cómo empató eh, Austria en el último minuto Kalarczyk, porque es que fue una jugada que es que en el 90+7 ya con el tiempo añadido cumplido y Argelia incluso sin celebrar mucho el gol porque les ponía a los argelinos aquí, en el lugar de Austria contra España. Y claro, si no, Portugal o Croacia. O sea, que estaban también, bueno, sí, segundos de grupo, estaban pensando los argelinos, pero bueno, el bracket cachondo. Argelia al final queda tercera con ese empate que no se dejó el gol, a pesar
del duro cuadro que hubiese tenido, pero Argelia al final, que le toca contra Suiza, una selección mucho más asequible en teoría que España, y un cuadro, pues que mira, pues el cuadro de Suiza hasta las semis, pues puede ser incluso bastante asequible, quitando a Argentina y Colombia. Pero bueno, España-Austria. España defraudando un poco, en mi opinión, ganando a Uruguay 1-0, pero, pero sin hacer mucho los españoles. Ese partido de Uruguay podría haber quedado perfectamente empate o con victoria de Uruguay. Luego contra Cabo Verde, pues posesión, 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 como vimos contra Marruecos en el Mundial de Qatar en octavos. La verdad es que bastante decepcionante ese partido inicial. Contra Arabia, es que ahí es verdad que los árabes que no hicieron ni un amago ni de pasar ni de su propio campo. O sea, es que no pasaron. Y a ver, España, después de hacer tres ridículos en mundiales, fase de grupos en Brasil, por la maldición del mundial, ¿no? La maldición del campeón, en Rusia perdiendo contra la mismísima Rusia, la anfitriona en penaltis, y contra Marruecos en penaltis, una tanda que fue lamentable, 3-0 sin ningún penalti anotado. España-Austria, España, mejor plantilla. Austria no ha hecho mala fase de grupos, pero simplemente por el hecho de que España no quiere hacer otro ridículo en mundiales, como por ejemplo Alemania, que Alemania lleva tres, ya, como nosotros, tres, pero este podría ser nuestro cuarto consecutivo. Yo a España, para que no haga el ridículo, yo incluso le pediría solamente los cuartos, ¿eh? O sea, claramente, si tenemos en cuartos, pues no estaría del todo contento, pero bueno, tampoco sería un ridículo como los años anteriores. Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina, uno de los partidos más extraños, más de mundial, ¿no? Que no se puede dar en cualquier otro torneo. Estados Unidos que viene a ser una de las sorpresas, primera de su grupo, perdiendo un partido que contra Turquía que no se jugaba nada, jugó con suplentes, de hecho Mauricio Pochettino, y, y una fase de grupos muy muy buena, poderío ofensivo, un Folarin Balogan espectacular, también Robinson entre otros, Aiño Dest, buenos laterales, buen centro de campo, Weston McKennie, una buena plantilla que no habíamos valorado. Estados Unidos que en mundiales creo que no ha pasado octavos. En Qatar llegó a octavos, perdió contra Países Bajos. Y Bosnia, que bueno, pues ha pasado como una de las mejores terceras gracias a tener a Qatar en su grupo, porque si no, no hubiese pasado. En mi opinión, Estados Unidos llega mucho más fuerte. Bosnia-Herzegovina empató a Canadá, Canadá que está en octavos, que aunque los rivales de Canadá han sido un poco flojitos, quitando a Suiza más o menos, que perdieron, pero por poco. Empató a Bosnia a Canadá, pero jugando de locales, jugando como están jugando, su soccer, su fútbol y yo creo que Estados Unidos va a ser una de las sorpresas, si ya no lo era, de este mundial. Luego tenemos otro partido que este es uno de los partidos que más de mundiales. Sabes que Bélgica-Senegal es un partido entre dos selecciones que son medio medio. O sea, puede pasar cualquier tipo de cosa. Mucha gente diciendo, pues, Senegal tal. O sea, escucho mucha gente diciendo la sorpresa la va a dar Senegal, pero claro, si es que yo escucho a más gente decir que pasa Senegal que pasa Bélgica. Entonces, para mí, ya no es que sea la sorpresa Senegal, sino que la sorpresa es que gane Bélgica, según lo que estoy escuchando, porque estoy escuchando tanta gente que va a ganar Senegal antes que Bélgica, que de repente pues Senegal se convierte en favorita para muchos. Senegal pasa como tercera gracias a que le echan roja a Irak antes del primer cuarto de hora de partido, en la última jornada de fase de grupos, porque si no, no le meten 5-0. O sea, le pueden golear, tal, pero con uno menos. Que yo no vi mucho el partido porque me vi el Francia-Noruega. Pero Senegal que pasó por la roja y porque era Irak. También, hay que tenerlo en cuenta. Sí, jugó muy bien contra Irak, jugó bien contra Noruega, que perdió por un gol solamente. O sea, está un Ismail Assar enchufado. Un Pape Gay que está jugando espectacular. Qué tiro tiene el jugador del Villarreal. Y los belgas que decepcionando. O sea, es el peor grupo del mundial en el que estaban, el grupo G, con Egipto, con Irán, con Nueva Zelanda. O sea, era para mí el peor grupo por nombres. Y al final, pues bueno, la última jornada fue entretenida. Irán casi queda segunda, se queda fuera por un segundo anulado por fuera de juego, frente a Egipto. Bélgica que tenía que ganar por 3 goles de diferencia a Nueva Zelanda y luego esperar el resultado anterior para Egipto-Irán para quedar primera.
Al final se dio, ganó 5-1. Vimos una Bélgica que encerró a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que, bueno, pues empató a Irán. Contra Egipto aguantó y empezó ganando Nueva Zelanda. Ni tan mal Nueva Zelanda, poco se ha hablado, pero no ha jugado tan mal como se esperaba. Y Bélgica, que dando un poco esos empates contra Egipto e Irán, sobre todo el de Irán, es que dan un poquito de inquietud, ¿no? Para los belgas, supongo que estaban muy confiados, pero yo de la Bélgica, ¿qué pasa? O sea, yo creo que esa calidad individual que puede tener Senegal, la tiene, con Sadio Mané, entre los que dice ya Pape Gay, Ismail Assar, entre otros, y también en el eje de la zaga Kalidou Koulibaly, creo que fue suplente contra Irak. Y Bélgica, a ver, con que esté muy bien, bueno, bien, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y, a ver, Lukaku creo que es el único 9 que tienen, porque de que Talaere jugó titular como 9 contra Nueva Zelanda, pero no es delantero centro, así que habrá que ver, ¿no? Vale, vamos un poco más rápido. Brasil-Japón, o sea, Brasil-Japón. Brasil-Japón. Brasil-Japón, 2-1 quedó, remontada de Brasil. Japón se encerró después del primer gol, que fue, pues, creo que uno de los dos, tres tiros a puerta que tuvo Japón. Brasil remontó a base de centros y a base de encerrar. Fútbol de Carleto, ¿no? Ese ADN Real Madrid que tuvo de remontadas. Y Brasil, que remonta, con un buen Vinicius también, aunque en los dos goles no participó. Y yo en este partido yo hubiese apostado por Brasil también. Hubiese apostado por Brasil. Yo es que la sorpresa de Japón pues casi se da. Pero es que Brasil, después de hacer tantos y tantos ridículos en mundiales, no se puede permitir otro contra Japón. Tiene una mejor plantilla que Japón. Estaba jugando bastante bien para lo que se esperaba. Y apostaba por Brasil, la verdad. Costa de Marfil, Noruega. Estamos a 2 minutos de que empiece. Me voy a perder el inicio. Pero bueno, da igual. Los himnos estarán sonando. Pero antes de que empiece, vamos a. Yo apuesto en este partido entre africanos y noruegos, bueno, y vikingos. Apuesto por una victoria de Noruega. O sea, lo normal es que gane Noruega, ¿eh? No es sorpresa que gane Noruega. En teoría, la sorpresa, por así decirlo, sería Costa de Marfil, que no sería tanto sorpresa, es que es un partido muy, muy igualado. Pero Noruega me ha gustado mucho a cómo ha jugado ese poder ofensivo en su grupo. Costa de Marfil, pues efectividad muy buena de Costa de Marfil. O sea, con que Diomandé, Nicolás Pepe y incluso un poquito de Frank que sí te pueden dar el partido. Los noruegos sabían contra Francia que ya estaban dentro. Parece que les daba igual quedar primeros y ahora les ha rentado, más o menos. Les ha rentado. Si es verdad que si hubiesen quedado primeros, les hubiese tocado una hipotética Paraguay en octavos. Pero claro, no sabían que Alemania iba a perder en penaltis contra los sudamericanos. Así que. Y con un cuadro que no es tan feo. De hecho, el cuadro de la derecha a mí me parece un poco más asequible que el de la izquierda. Así que Noruega, que yo creo que ese poder defensivo, Haaland, es que con que te centre a Haaland ya y que toque balón en el área, es que es muy complicado. México-Ecuador, partidazo entre estas dos selecciones que antes del Mundial, pues dirías tú que Ecuador pues tiene mejor plantilla, que la tiene, ¿no? Individual, pues tiene mejores jugadores, tiene a Pacho, tiene a Hincapié, tiene a Moy Caicedo del Chelsea, entonces pues dirías tú Ecuador, pero es que después de empatar a Curazao, después de perder contra Costa de Marfil en el último minuto, remontar a Alemania, que es complicado, que Alemania tampoco ha hecho un mundial y ya está eliminada, pero bueno, no ha hecho un buen mundial, pero tenía mucha mejor plantilla, ¿no? Y es un hito ganar a Alemania y remontarla, incluso con polémicas en contra. México haciendo el pleno junto a Francia y Argentina, las dos vigentes campeonas con ese 9 de 9 en el grupo A para México. Juegan en casa, juegan en. Creo que es en Nuevo México. Juegan en Nuevo México, juegan en Centroamérica. Yo creo que México. Yo aquí, Ecuador, es que también la remontada de Alemania puede significar algo. Yo soy muy. Bueno, yo creo muchas cosas de estas de que, oye, si has remontado esto, es señal de que vas a hacerlo muy bien, vas a llegar muy lejos. Y, y yo creo que México se va a hacer fuerte en casa. Está jugando un fútbol espectacular. Y si sigue jugando así,
va a conseguir ganar Ecuador, que la veía un poco falta de fútbol. En las dos primeras jornadas contra Alemania ya estaban contra las cuerdas y ya se pusieron los cables, pero habrá que ver. Inglaterra-Congo, Inglaterra-Congo. Pues Inglaterra, fase de grupos que empezó muy bien con Croacia y luego la verdad es que se desinfló un poco con Ghana y incluso con Panamá, que ya estaba eliminada. Y el Congo, que empate histórico con Portugal, jugó a su fútbol, tuvo una, defendió. Portugal tampoco atacó mucho con mucho ahínco. Luego esa remontada contra Uzbekistán, una de las peores selecciones del Mundial. Bueno, la peor, no sé, Uzbekistán puede ser la peor, del Mundial, por juego y tal, pero bueno. Y luego perdiendo contra Colombia solo 1-0, solo. Que Portugal pudo perder incluso por más goles. Que no perdió Portugal, pero pudo perder, por 2 o 3 goles de diferencia. A ver, Congo muy inexperto en esta ronda. Inglaterra sabe lo que es, sabe que estamos en un Mundial. Con que Bellingham y Kane estén. Y juego mi fútbol. Sé que como juega contra incluso como jugó contra Ghana, que no jugó mal, colgó algunos centros, Ghana aguantó, un equipo muy defensivo, y de encajar muy pocos goles los ganeses. Así que Inglaterra va a pasar, no va a haber sorpresa. Le va a costar, le va a costar. Si le cuesta abrir puertas, se le puede complicar a Inglaterra, se le puede complicar el partido. Argentina-Cabo Verde, bueno, el partido creo que más desigualado de todo el mundial de 16avos. Argentina 9 de 9 con un Messi estelar, con una plantilla espectacular, encajando un gol contra Jordania que da igual porque los dos ya estaban encajados en ese puesto. Cabo Verde, pues, ¿qué se puede decir de Cabo Verde? 3 partidos en el Mundial, en toda su historia, y ninguna derrota. Sí, es verdad que ninguna victoria, pero está aquí con 3 empates. Contra España, histórico empate, de Bociña. Contra Uruguay, metiendo sus 2 primeros goles del Mundial y 2 goles buenos. A ver, buenos. El de falta, cagada un poco de Muslera y de la barrera, no sé. No se lo esperaban que hubiese tirado de esa forma, yo creo, los uruguayos. Y luego, pues, el fallo de Muslera en salida para que Cabo Verde lograse empatar el partido después de que Uruguay remontase. Y luego el empate 0 contra Arabia, que Arabia, no vi el partido, pero Arabia, pues, no sé, Arabia se jugaba la vida, Cabo Verde le valía el empate, y Arabia, no sé si quiso atacar mucho, no sé si sabía que estaba eliminada, porque, no sé, fue un empate a 0 un poco raro, porque si hubiese sido un empate a 0 que en el que las dos hubiesen clasificado, vale, pero es que ha sido un partido en el que, no sé, no lo vi, pero incluso tuvo más Cabo Verde, creo. Pero nada, Argentina es que vigente campeona, Argentina no, es que no va a perder contra Cabo Verde, aunque le cuesta abrir puerta, Argentina va a seguir, va a seguir, va a seguir, está Messi, y es que Messi él solo, como hemos visto, te puede ganar el partido. O sea, si te puede ganar el partido con Austria, con Argelia, ¿por qué no te lo va a poder ganar con Cabo Verde? Así que yo creo que aquí se acaba la historia de Cabo Verde, es que te ha tocado la vigente campeona Cabo Verde, lo siento mucho. Australia-Egipto, partido de equipos defensivos, no sabemos qué esperar. Australia al final acabó segunda, que era potencialmente última al principio del Mundial, con una buena fase de grupo pese al partido de Estados Unidos, ganando a Turquía, empatando contra Paraguay, ni tan mal. Egipto con una fase de grupos un poco rara, porque fue empate a 1 con Bélgica, un muy buen empate. Luego fue una remontada muy buena contra Nueva Zelanda. Y luego, pues ese empate que por los pelos pierde Egipto y aún así hubiese clasificado como una de las mejores terceras la selección de los faraones, pero hubiesen casi quedado terceros. Ha terminado mejor la fase de grupos Australia, ¿vale? Ha hecho en teoría para mí una fase de grupos mejor Australia, pero yo voy a dar a Egipto, ¿eh? Yo voy a dar a Egipto, yo creo que Egipto va a pasar. Yo creo que Egipto va a sorprender, porque por calidad individual puede ser que Australia, sí, con Irankunda, con Metcalf, tenga mejores. Egipto con Salah. Está Marmoush, que no se la ha visto mucho a Marmoush, la verdad. Pero tiene una buena plantilla. Con Mohamed Asur también, partidazo. Contra Bélgica, que se marcó ese gol. Yo creo que Egipto, mucha gente de Australia, yo a Egipto la doy dentro, la verdad. Va a tener muy buena efectividad de cara a puerta Egipto en este partido. Suiza-Argelia. Suiza-Argelia. Suiza, bueno, fase de grupos un poco rara, ¿no? Porque ganas a Canadá, goleas a Bosnia y empatas contra Qatar. O sea, es que es una fase de grupos que, que no puede ser que ganes a Bosnia fácilmente y a Canadá, pues bueno.
más o menos ganó fácilmente 2-0. Luego le costó al final aguantar en los minutos finales cuando Canadá buscaba ser primera de grupo con el empate. Pero bueno, quitando ese empate a uno con Qatar, falta de gol en ese partido y falta de garra. Pero luego se pusieron las pilas y al final acabó primeros. Y Argelia, que pues empezó 3-0 contra Argentina muy mal con ese hat-trick. Nadie hablaba de ella. Argelia, pues es muy mala, tal. Y al final Argelia, pues se ha marcado una fase de grupos que tuvo que remontar a Jordania. Tuvo que remontar a Jordania. O sea, fue también un poco raro ahí, pero luego contra Suiza, ese 3-3, casi 3-2. Todo estando remando en contra todo el partido. 1-0 abajo, 2-1 abajo y al final 3-2. El final te lo empatan, que al final incluso lo viene mejor Argelia. Y yo creo que aquí va a haber sorpresa, ¿eh? Suiza, no sé, Suiza va a jugar su fútbol. Si Suiza está jugando como está jugando, va a abrir el marcador Suiza. Algeria va a salir más a ver qué pasa, ¿no? Yo creo. Porque Algeria, lo que hemos visto contra Suiza es que tiene muy buena respuesta. Tiene muy buena respuesta. También lo vimos con Jordania. Con Argentina es un poco más complicada la respuesta. Pero lo vimos contra Jordania y contra Austria. La respuesta de Argelia. Que sabe que si está bajo el marcador, tiene buen poderío para remontar y buenas tácticas. Tiene buena mentalidad Argelia si está por debajo. Así que yo creo que va a empezar ganando Suiza, pero va a acabar remontando a Argelia. Confío en los argelinos en este partido y que pasen a octavos. Suiza para mí no es un mal mundial, pero no sé. Veo aquí la sorpresa de Argelia estando como un partido parecido al de Austria, no 3-3, pero yo creo que va a remontada incluso. Colombia gana pues una de las sorpresas del mundial. Empate a cero con Inglaterra, una de las candidatas a ganarlo el mundial. Victoria, pues, en el último minuto contra Panamá 1-0, partido muy, muy aburrido que me lo vi. Partido muy, muy seco, muy tosco, muy trabado, que al final se lleva a gana con una contra, pues que nadie se esperaba. Una contra en el 90, ¿no? Con 2 empates a 0 que en teoría más o menos pues, podía valer para los dos equipos. Luego empate a 0 con Inglaterra y con Croacia encajó sus primeros goles. El primer gol que encajó de Petar Susic no se podía hacer nada, era un golazo de Petar Susic. Luego en el segundo, pues es que Croacia también en los mundiales se crece y Croacia pues parece, parece que hablando de Croacia pues no tiene mucha experiencia, pero es que en los mundiales tiene más experiencia que muchos de los equipos que hemos mencionado. Mucho. O sea, en los últimos mundiales es que Croacia tiene más experiencia que Inglaterra y es verdad. O sea, es que tiene más experiencia en situaciones abajo, en penaltis, en cualquier cosa, ¿no? Y bueno, acabó cayendo con Croacia, gana, pero a puntito de sacarle ese empate que le hubiese dejado segunda. Sí, ¿verdad? Que gana yo. Bueno, este cuadro es que aquí hubiese podido ser gana. Es que el cuadro por aquí lo veo más complicado, ¿eh? Portugal y España hipotéticamente en octavos lo veo muy complicado para Ghana, ¿eh? Colombia, es que Colombia, bueno, Colombia juega mejor que Portugal, ¿eh? Ha jugado mucho mejor la fase de grupos, peor plantilla individual, pero Colombia ha jugado muy bien y Colombia para mí va a ser una de las sorpresas del Mundial y Colombia la doy como favorita. Mucha gente que incluso que no se confía en los colombianos. Para mí que no se confíen, pero yo creo que Colombia va a abrir incluso pronto puerta. Paraguay-Francia, estamos en octavos. Paraguay-Francia. Paraguay, pues defendiendo, pero es que para mí la muralla de Paraguay la va a derribar Francia, pero mucho, ¿eh? O sea, para mí Francia va a derribar la muralla de Paraguay. No rápida a lo mejor, le cuesta un poco al principio, pero es que tiene fútbol. Es que el problema es que estoy viendo a Francia con fútbol y no solo con jugadores. Y Francia es que va a ser otra vez un equipo candidato y que va a llegar muy lejos en este mundial. O sea, es que encima el camino que se le queda con Paraguay en octavos es muy. Un poco. Bueno, si Paraguay ha ganado a Alemania, significaría que Paraguay es mejor que Alemania, ¿no? Más o menos, porque es en penaltis, es una lotería, ¿eh? Pero bueno. En teoría se han empatado, se han empatado, están al mismo nivel, en teoría, ¿no? Pero bueno, Francia aquí se ha llevado el sueño paraguayo, Paraguay que nunca está en cuartos, creo, del mundial. De inexperiencia, Francia tiene más experiencia aquí que cualquiera y Francia va a pasar. Le costará, pero una vez que meta el primero, no van a parar. Si quieren ganarlo fácil, ¿eh? A lo mejor se encierra en Francia, supongo que no, pero bueno.
Canadá-Marruecos, el primer enfrentamiento que ya se sabe, ¿vale? Ya se sabe. Un Canadá-Marruecos que se vio en la fase de grupos de Qatar 2022, que ganó Marruecos. Pero ahora Canadá juega en casa, tiene mejor fútbol, tiene un buen entrenador con garra. Y Marruecos ha pasado pues prácticamente de milagro. O sea, en muchas situaciones, pero contra las cuerdísimas Marruecos contra Países Bajos. Que Países Bajos es un equipazo y es mejor que Canadá, ¿no? Canadá no juega en casa, ¿vale? Juega en Estados Unidos. Marruecos, mejor plantilla. Más experiencia, aunque no mucha, en estas rondas. Canadá le ha costado Sudáfrica. Le ha costado, le ha costado. Y para mí Marruecos se va a hacer fuerte. Si juega como jugó contra Países Bajos, va a ganar Marruecos. Además, por una victoria, para mí, holgada. Y para mí se acaba aquí el sueño de la primera de las coanfitrionas. Y para mí hay un Francia-Marruecos recreado, como en el de Qatar, pero en vez de en semis, en cuartos. Portugal-España, partido que va a ser con diferencia, por nombre, el mejor de octavos de final si se da. Las das de Cristiano o España se va. Primer mundial de Lamine, último mundial de Cristiano. España y Portugal, para mí, defraudando en fase de grupos. Más Portugal que España, ¿eh? O sea, Portugal para mí la daba incluso más favorita que España al principio del mundial. Ahora mismo España está mucho mejor. Portugal-España, no tanto, ¿eh? Pero mejor. Portugal-España, si juegan como han jugado en fase de grupos, España pasa. No fácil, pero pasa. Portugal tiene que dar un paso más, tiene que dar un paso más adelante. Sabes que Portugal no puede jugar así un mundial en el que Cristiano es su último, es su mundial, cada 4 años. No puede jugar así Portugal porque se van a ir fuera. Incluso con Croacia. Porque con Croacia va a ser un partido de detalles. De detalles va a ser este partido Portugal-Croacia. Y Portugal-España va a ser un partido muy, muy correoso. Porque yo creo que España y Portugal van a salir muy tranquilitas, tocando, tocando, tocando. Y va a ser un partido de pocos goles. Luego será un 3-3. Pero para mí en principio va a ser un partido de pocos goles y España para mí está dentro de cuartos. Yo en un principio no, al principio del mundial no hubiese dado a España campeona de este encuentro, ya sea en octavos o en final. Pero para mí Portugal se queda aquí, Cristiano se queda aquí en octavos. Es que el cuadro que le ha tocado porque la segunda de grupo pues es lo que hay, ¿no? Has quedado por detrás de Colombia, pues te toca España en octavos. Y España para mí es favorita mínimamente. Otro partido por detalles para mí. Y España ya se va a acabar llevando la Yamal. Yo creo que la Yamal no ha mostrado lo que va a mostrar en estas fases eliminatorias, la verdad. Va a mostrar un Lamine Yamal que hemos visto en el Barça, que hemos visto en Champions, sobre todo en la 24-25, pues esa eliminatoria contra el Inter de Milán de Lamine Yamal. ¿Qué eliminatoria se marcó? Lo quiero ver así a Lamine, ¿eh? Lo queremos. Estados Unidos-Bélgica. Partido muy, muy raro en octavos, ¿no? Tenemos aquí algunos partidos muy, muy buenos. Un poco raro este de Argelia-Colombia, pero partidos muy, muy buenos, ¿no? Este también es un poco raro, el Canadá-Marruecos, pero... Y este, bueno, este es muy de mundial. Pero es que Estados Unidos-Bélgica es un partido muy, muy raro. Estados Unidos jugando mejor que Bélgica, por plantilla en teoría más... Bueno, a la par, ¿eh? Más o menos a la par en plantilla, en mi opinión. Un poquito más Bélgica a lo mejor. Y un poquito más de experiencia. No mucha Bélgica, no mucha. Pero ese tercer puesto en Rusia le puede dar un poquito más de confianza, ¿no? Un poquito más de decir, oye, hemos estado aquí, incluso más adelante, ¿por qué no, no? Si, bueno, lo que hemos visto en fase de grupos es en Estados Unidos muy muy buena, jugando muy bien, sorprendiendo a todo el mundo, jugando en casa, y Bélgica, pues jugando la verdad, ¿qué quieres que te diga? Muy muy mal. O sea, y yo creo que aquí Bélgica se queda fuera. Para mí Bélgica se queda fuera, puede incluso perder contra Senegal, pero aquí para mí pasa Bélgica, no pasa Estados Unidos. Para mí, buah, es que puede ser un partido en el que gane Estados Unidos, pues, incluso por goleada, ¿eh? Es que Bélgica no la veo muy bien, ¿eh? Pero habrá que ver, habrá que ver. Pero Estados Unidos va a llegar a cuartos, ¿eh? Va a llegar a cuartos, partido, no digo por detalles, pero interesante. Puede pasar cualquier cosa. Brasil-Noruega, vaya partidazo en octavos. Vaya partidazo. Vinicius versus Haaland, dirían algunos.
Ancelotti versus Solbakken. Noruega jugando muy muy bien. Está jugando ahora mismo. No sé si ha marcado gol. Creo que no. Creo que no. Pero bueno. Y por cierto, si alguien ve este vídeo, aunque somos pocos, darle un like. Si queréis, si os gusta el vídeo. Es un poco largo, la verdad, lo estoy muy muy largo. Pero bueno, es mi primer vídeo, chicos. Esperemos hacerlo mucho mejor. Hablaremos de tenis, hablaremos de motor, hablaremos de fútbol, de baloncesto, de cualquier tipo de deporte que también os dejéis en comentarios si queréis, si alguien ve este vídeo y quiere comentarlo, pues que lo comente y estaremos atentos ambos para comentar y tener pues el mejor contenido e ir evolucionando poco a poco. Seguimos con el Brasil-Noruega, ¿vale? Brasil-Noruega. No sé si este vídeo tendrá muchos cortes, creo que no, porque primer vídeo, así que no sé si estaré muy apurado en intentar editarlo, no sé si editaré un poco, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible e ir mejorando, como ya he dicho previamente. Brasil-Noruega, ¿vale? Noruega y Brasil. Brasil, como jugó contra Japón, no me gustó el método, ¿eh? No me gustó porque fue centro, centro, centro y que sea lo que Dios quiera. Y con Vinicius. Un poco lo que vimos con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Que al final pues acabó funcionando. Dos Champions, ¿no? En 4 años. O en 3, ¿no? Sí, en 4. Y, y una Brasil que a mí no me ha gustado. A mí el partido contra Brasil no me ha gustado de Brasil. No me ha gustado. Y Noruega es que a mí me ha gustado la fase de grupos. No sé cómo están jugando ahora mismo contra la Costa de Marfil, pero es que a mí me gusta mucho la fase de grupos de Noruega. Me gusta bastante. Quitando el partido que juega con suplentes Noruega y parece y se le ve que le da igual a Noruega que a la segunda, si muestra todo su fútbol, todas sus armas, sus cartas. Y para mí Noruega las va a mostrar en Brasil. Las va a mostrar contra Brasil. Y para mí, o aparece un Vinicius como hemos visto en fase de grupos, o es que te comen los noruegos. Te comen, la grada va a estar llena de noruegos, alentando. Y Noruega para mí es una de las sorpresas de estos octavos. Y para mí Brasil no se puede, es que no se puede permitir otro descalabro mundial Brasil. Pero es que Noruega, a lo que está jugando Noruega, ¿eh? Un equipo muy predecible que te puede hacer un centro y que te remate Haaland, te puede jugar por tierra, con Odegaard, a la contra, te puede hacer cualquier cosa. Te puede hacer cualquier cosa Noruega. Y yo creo que Noruega sí puede cuartos. México-Inglaterra. Aquí está, para mí, otra fumada mía. Aquí en octavos, la verdad es que me he fumado bastantes porros. No sé si se puede decir esto en YouTube, la verdad. Pero me he fumado cosas importantes. Triple aquí. Y para mí está México-Inglaterra, que va a jugar de nuevo México. Creo que será el último partido de México que jugará en casa. Si gana a Ecuador. Este México-Inglaterra. Creo que será el último partido, porque ya los cuartos y semis creo que ya son Estados Unidos todos. México-Inglaterra. Inglaterra no me gusta. Me gustó mucho el primer partido contra Croacia. Lo demás no me gustó prácticamente nada. Poco gol, poco fútbol. Si se encierran le cuesta. Y México para mí no se va a encerrar. Y eso puede ser un error para México. Porque si hay un partido en el ida y vuelta, Inglaterra te mata. Te mata como nunca te ha matado. Y México juega en casa. Viene de ganar a Ecuador. Son octavos de final. Que llama mucho tiempo sin pasar octavos México. Y aquí contra Inglaterra, contra los ingleses. Que son favoritos para incluso para ganar el mundial. México aquí, México lindo, ¿no? Es que México aquí se la va a sacar para mí. Se la va a sacar y va a hacer un mundial que vaya a cuartos. Y se quedaría en Noruega-México. Y para mí es un partido de cuartos bastante raro. Porque en teoría sería un Brasil-Inglaterra, ¿no? Pero yo doy un Noruega-México. Yo doy un Noruega-México y para mí no me parece tan descabellado, ¿eh? No me parece tan descabellado a mí. Vale, tenemos Argentina-Egipto. Otro partido más o menos fácil para Argentina que se le puede complicar. Egipto que no se va a esconder, va a intentar atacar. Es un equipo un poco defensivo también. Pero Argentina, si te encierras con Argentina, estás hundido. No puedes hacer cualquier cosa. A la contra están muy bien preparados tanto Cuti como Marcos Senesi, ya sea Otamendi, Nahuel, Gonzalo Montiel, Tagliafico, es que están muy preparados. Los argentinos saben lo que se trata, saben que son los vigentes campeones. Y Egipto aquí, ya lo siento mucho, pero los egipcios sí, han pasado octavos, han ganado Australia. Para mí,
Argentina le va a costar, le va a costar, le va a costar. Pregunta, ¿le va a costar? Porque esa es una pregunta que hago yo. ¿Le va a costar Argentina a Egipto? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que es un partido que Argentina va a ganar fácil, ¿eh? No sé por qué, pero pienso que va a haber un error de Egipto o algo. Y Argentina va a pasar, va a pasar, aunque no haya ese error que he dicho yo. Pero yo creo que Argentina va a pasar fácil, ¿eh? No va a ser un partido tan cerrado, pues, yo creo, ¿eh? O sea, le va a costar al principio, yo creo, ¿eh? Pero Argentina lo va a hacer muy bien, incluso puede haber goleada. Algeria-Colombia. Aquí para mí se acaba el sueño de Algeria. O sea, octavos de final, ganas a Suiza. Casi eliminas a Austria a Austria en el último minuto. Al final no, pero bueno, pasas como tercera y estás aquí en octavos. Colombia, es que Colombia es. Si no lo es que no lo es, porque Colombia es que nadie habla de Colombia. Quitando el partido de Portugal, nadie habla de Colombia. Nadie. Es un equipo que tiene un entrenador que nadie habla de él, que es espectacular lo que hace el trabajo del entrenador de Colombia. Algeria, la Algeria de Vladimir, chicos. La Algeria de Vladimir. Mm, es que Colombia, ¿cómo está jugando? ¿Qué plantilla? Tiene también el factor de legado, de James, de gente con historia en Colombia. Y un fútbol espectacular. Y Colombia va a pasar, yo creo que prácticamente sin despeinarse contra Algeria, ¿eh? Y se nos quedan estos cuartos. Estos cuartos. Francia-Marruecos. Francia-Marruecos. Aquí el sueño de Marruecos, de nuevo, que haciendo unas semifinales y unos cuartos en dos mundiales consecutivos, es que es muy, muy bueno para el fútbol marroquí. Pero es que Francia, de nuevo, Francia, va a pasar, fíjate, va a pasar más o menos lo que pasó en el Mundial de Qatar. Partido que intenta salir contra Marruecos, Francia va a dominar y Francia, es que aunque te encierres, es que Francia te puede atacar por dentro, por fuera del área, con centros. Con centros no tanto, si está Marcus Thuram sí, pero mm, es que no puedes hacer nada, yo creo. Es que está muy complicado. Tienes que tener una efectividad muy, 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 muy buena para eliminar a Francia de un mundial. O estás fuera. Y para mí Francia tiene ese puntito superior, incluso dos, sobre Marruecos y Francia se mete. España, Estados Unidos. Para mí el partido más raro es este, claramente. Pero España-Estados Unidos, un partido que claramente vamos a ser el enemigo número uno de Estados Unidos. Los estadounidenses estarán cagados. Nosotros, si se da este partido, después de ganar a Austria y sobre todo a Portugal, estaremos un poco creciditos, yo creo, ¿no? Pero no tan crecidos. Porque son cuartos, hace mucho que no pisamos unos cuartos de mundial. Es que de hecho, los últimos cuartos que pisó España en el mundial fueron en 2010, contra Portugal, misma Portugal. No, Paraguay. Paraguay fue en cuartos. Sí, ¿no? Sí, 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 fue en cuartos. Sí, porque fue en octavos para Portugal. España-Estados Unidos. Estados Unidos, es que sí. A mí por el simple hecho de que Estados Unidos llegue a una semifinal es que no me entra en la cabeza. Si no me entra que haya una semifinal Francia-Estados Unidos. Es por ese simple hecho. O sea, Estados Unidos sí, ha eliminado a Bosnia, ha eliminado a Bélgica, está jugando muy bien, pero te encuentras con España, que España, para mí, segunda generación dorada que yo he visto, porque estará pues también la quinta del buitre y demás, ¿no? Pero vamos, que bueno, en la quinta de Butter en España no sé si estuvo muy, muy bien, ¿no? O sea, Mutragueño y demás. Sanchís, época de los 2000 no sé. En España, cómo iba, sé que en 2002 nos robaron Corea, que claramente no estaba en este mundo, pero sí, fue un partido que yo he visto repetido y la verdad es que es una cosa que la FIFA no puede permitir más que eso ocurra, la verdad. Pero bueno, seguimos. Bueno, España-Estados Unidos. España, chicos. España. No es por ser español, pero es que España, aunque tengamos pocas ocasiones, que en este partido sí se da, va a ser un partido un poco roto, que España a lo mejor no va a poder incluso dominar, porque España quiere tener el control del partido. Y Estados Unidos va a buscar romperlo, pero yo creo que España va a ser incluso partido de prórroga, incluso, ¿eh? Pero es que correoso puede ser, partido con goles, España va a pasar y va a ganar España-Francia. España va a dominar, va a dominar, va a dominar.
y va a tener ocasiones y Estados Unidos también, pero es que España va a sorprender. Hemos visto a una España en fase de grupos que no queremos ver y no vamos a ver en eliminatorias, yo creo. Noruega-México. Noruega-México. México creo que ya no juega en casa, ya todos los partidos en Estados Unidos. El factor este lo pierde. Noruega, que está jugando a un fútbol espectacular. México, que los jugadores, pues, es que no es una generación dorada de México. O sea, es una buena generación. Bueno, para los mexicanos a lo mejor sí, ¿no? Para los mexicanos a lo mejor esta es una buena generación dorada, ¿no? Puede ser, con Raúl Jiménez, el Memo Ochoa ya despidiéndose, con Rangel, buen portero. Yo creo que México es que Noruega juega muy bien, ¿eh? Es que Noruega, lo que he visto yo de Noruega es muy bueno, ¿eh? Yo creo que México aquí... Yo creo que México pasa. Yo creo que México pasa y va a eliminar a la Noruega de Haaland. Este partido, si pasa, estoy seguro que el estadio se va a caer. Incluso. Bueno, claro, Estados Unidos no. Es que, claro, el partido es en Estados Unidos. Bueno, el de México-Inglaterra, incluso. Si gana México, es que incluso. Si se ponen todos a invadir a intentar a entrar al estadio, yo creo que México o sea, puede acabar el partido de octavos de final con México, los aficionados mexicanos invadiendo el campo en Ciudad de México, creo que sería el partido. Pero es que yo veo a México en semifinales, es que yo veo a México jugando un fútbol espectacular. Noruega también, es un partido muy, 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 muy apretado de Noruega intentando hincar el diente a México y aguantando México. Y yo no va a ser un partido en el que México incluso va a tener poca posesión, pero va a tener efectividad, va a tener ocasiones, igual que Noruega, pero yo creo que va a ser actuación estelar de Rangel. Actuación estelar de Rangel y México está en unas semifinales de la Copa del Mundo. Argentina-Colombia. Argentina-Colombia. Yo sinceramente, poca gente lo cree, pero es que en una Argentina-Colombia, para mí los argentinos van a llegar muy, muy crecidos para este partido. Cabo Verde, Egipto. Y en fase de grupos, Argelia, Austria y Jordania. Argentina, que sería el primer rival duro que se enfrenta en cuartos para mí, o sea, que se enfrenta en el Mundial en cuartos. En la tercera, o sea, en la antepenúltima ronda del Mundial. Colombia, no sé si bancáis, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero Colombia para mí ha hecho mejor fase de grupos que Argentina del Mundial. Y está jugando mejor fútbol Colombia que Argentina. Y yo recuerdo la final de la Copa América, Colombia-Argentina, que gana Argentina con un gol de Lautaro en el 112 en prórroga, que le da a Argentina otra Copa América. Y Colombia se queda por muy poquito. Y Colombia, si se sabe esto, va a tener unas ganas de revancha espectaculares. Sumado a que está jugando a un nivel estelar y Argentina no se va a dejar desprender. Va a llegar un poco crecido, sí, Colombia, les hemos ganado. Somos los vigentes campeones del mundo. Estamos en cuartos prácticamente sin hacer mucho. ¿No? Sin preocuparnos mucho, sin despeinarnos, ¿no? Yo creo que Colombia va a hacer historia y va a eliminar a la vigente campeona en un duelo sudamericano, en un duelo latino, en cuartos. Y para mí Colombia está en semifinales. No, ahora que miro la semifinal de la derecha, es una semifinal que si se da, el mundo del fútbol se para a pensar qué ha pasado. O sea, Francia-España, que de hecho creo que es lo favorito para que se dé. Para mí es lo favorito. Ahí la verdad es que ahí no ha habido sorpresas. Pero es que teniendo en un cuadro a la derecha a Argentina, a Brasil y a Inglaterra, que la semifinal sea México-Colombia, y yo no lo veo tan descabellado. Incluso lo que vería más descabellado sería el México-Noruega. Es que ya Noruega para mí son las favoritas. Y dejarla fuera contra México para mí es un error. Pero es que México está jugando muy bien. Son como distintos partidos y son también, te digo, son contra Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur. Que esas tres selecciones están fuera del Mundial. O sea, la única que queda en el grupo A es México. Francia-España. Y yo aquí soy español, pero es que Francia, si viene a eliminar a Suecia, a Paraguay, a Marruecos, rival europeo, sudamericano y africano, un poco de todo, le va a costar dos de estos partidos mínimo, dos de esos tres partidos a Francia le van a costar. Pero yo recuerdo esa semifinal de la Eurocopa 2024 que gana España
remontando a Francia 2-1 con ese golazo de Lamine Yamal y el gol de Kolo Muani al principio para adelantar a Francia. Y me acuerdo del partido de 9 goles de las semifinales de la Nations League hace un año, que gana España metiéndole una manita a Francia 5-4. 9 goles en el que España creo que se llega a poner 5-1 y nos mete 3 goles Francia, pero a pesar de eso ganamos. Y Francia, si se da esto, va a tener unas ganas de revancha Francia histórica. Con mejor plantilla. Para mí, ha jugado, a pesar de que tenga mejor plantilla, ha jugado a mejor fútbol Francia. O sea, dándole mil vueltas comparando, le ha dado mil vueltas Francia a España en la fase de grupos. A fútbol, ¿eh? En fútbol. Y en calidad individual, bueno, en calidad individual, 7 vueltas le ha dado Francia a España. Pero claro, si llegas a tener España a Mbappé, a Dembélé y tal, pues también te digo que a lo mejor hubiese pasado lo mismo con España, ¿no? Francia va a llegar con ganas de revancha, Francia buscando su tercera final consecutiva del Mundial, con ganas de, bueno, de dar a los franceses la tercera, después de lo que pasó en Qatar. Y yo creo que Francia va a eliminarnos. Yo creo que Francia va a eliminarnos y España, lo peor de todo es que España no se podrá ir a su casa a lamentarse porque tendrá que jugar el partido por el tercer puesto, que yo creo que a España le da un poco igual, pero bueno. México-Colombia, que sería una semifinal histórica porque una de esas dos sería finalista del Mundial. Y a mí, entre estas dos, México se queda fuera. México se queda fuera. México eliminada en semis. Los mexicanos saben que si se eliminan en esa ronda, o sea, si se llega a dar ese partido, saben que en la previa de ese partido, si pierden, da igual, porque lo que ha hecho México es historia. Y Colombia también. Colombia también, pero Colombia si pierde es diferente, porque Colombia, si llega a ese partido, Colombia llegaría como muy favorita y es contra México. O sea, es la oportunidad, es la mejor oportunidad que ha tenido Colombia en toda su historia. Gana Argentina, la vigente campeona de Copa América, de, de Mundial, de, de finalísima contra Italia hace ya un tiempo. Y Colombia va a llegar muy fuerte, va a llegar muy confiada. México también. Que México viene a ganar a Inglaterra también en octavos, ¿eh? Duro, ¿eh? Pero México ya ha hecho historia, ha hecho locura. Colombia va a venir muy bien. Con ese ánimo de ganar a la vigente campeona del mundo, que era una de las rivales que más ganas tiene Colombia, seguramente. Y Colombia para mí está en la final. Tercer puesto entre España y México, que sería un tercer puesto muy bonito, en el que España a lo mejor jugaría muy cabizbaja, ¿no? Por esa eliminación en semifinales. Incluso México podría ganar el tercer puesto, pero ya que estamos, vamos a ver a España como favorita así sin más, porque España contra México, México va a llegar con... Bueno, México jugaría muy bien ese hipotético tercer puesto, pero España, ya que estamos, ¿no? Pues una alegría. Partido un poco igual. Y la final del Mundial, aunque sea un poco tal, Francia-Colombia. Y para mí, bueno, que al final un poco bastante extraña, o sea, sin morbo, porque Francia-Colombia creo que no tiene ningún tipo de historia eh, en el pasado. Colombia, que si se cuela Colombia en esta final del mundo, como estoy pensando yo ahora mismo, es que es posible. Con el camino que le he puesto a Colombia es gana Algeria, Argentina y México. Es un camino que se podría dar. O sea, es más complicado es Argentina, pero Francia-Colombia. Es que para mí la garra colombiana, cuidado, ¿eh? Pero es que Colombia en una final del Mundial, es que la pregunta es, ¿qué hace Colombia en una final del Mundial? Sin experiencia. Muy nerviosos, yo creo. Mbappé con 3 finales consecutivas a sus espaldas. Olise, Dembélé, sabiendo, porque no van a llegar confiados, sabiendo que es Colombia, Francia. No van a llegar confiados. Va a ser más o menos, sí, yo creo que va a ser un 4-2 como contra Croacia, ¿eh? Sería una final muy parecida, ¿eh? O sea, dos equipos muy bien plantados, finalistas que se lo merecen, pero Colombia inexperta en finales de mundial. Francia, que le quiere dar esa revancha, aunque no sea contra Argentina, en la final del mundial a los franceses. Y Francia va a ser campeona del mundo por tercera vez en su historia y tercera final consecutiva. Y de esas 3 finales, dos campeonatos. México cuarta, España tercera, Colombia segunda. Es que si Colombia pierde la final, ya sea pierda o lo gane, sobre todo si lo pierde, Colombia, quien llore
tiene que ser de alegría. Tiene que ser de alegría porque ya a la final del mundial y que veas a tus jugadores ver, estar al lado de una Copa del Mundo, de poder levantarla, aunque no la levantes, sería histórico para los colombianos, pero Francia para mí va a ser campeona. Bueno, así que quedará mi cuadro y pues voy a tener el vídeo por aquí. Es muy largo, creo que ha durado como unos 40 minutos aprox, se puede decir. Y bueno, no, una hora llevo ya. Dios, una hora de vídeo. Pero bueno, quien quiera verlo lo verá. Si no, pues chicos, incluso en la descripción puedo poner momentos importantes, pero bueno. Primer vídeo se me ha hecho muy largo, muy largo, muy largo, la verdad. O sea, se me ha pasado el tiempo, pero ahí está el vídeo. Y espero que os guste ese segundo vídeo. Primer vídeo hablando, un poco comentando este cuadro a fondo y viendo qué pasa, ¿no? Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el próximo vídeo, seguramente mañana. Adiós.